La carga simbólica que el poema Ay, qué trabajo me cuesta de Federico García Lorca es la puerta de entrada que dará paso a la presentación de la invitada de hoy. Actriz, docente, directora, comunicadora, tallerista, presentadora, vestuarista, entre otras actividades, pautan el desarrollo de su trayectoria artística. Nació en Salto en el año 1945 y a los 13 años de edad se vino para la capital, sitio que eligió para quedarse a vivir y dedicar su vida a las artes escénicas. Su vocación artística se manifestó en los primeros años de su vida. Bailaba y escribía libretos, creaba historias y reinventaba el mundo soñando junto a su hermana, desde un teatro improvisado en el que para cada función se invitaba a vecinas y amigas quienes se acercaban atraídas por el placer de compartir una galletita María y un caramelo Zabala que llevarían de obsequio. Los primeros años en Montevideo fueron de acercamiento a las propuestas culturales existentes, talleres, clases, encuentros, hasta que logra ingresar en la EMAD, Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Girgú, de la que más adelante tomaría distancia para unirse al Club de Teatro. Una experiencia de vida cargada de momentos gratos y de los otros. Hoy en Café con Fer, cara a cara, con Gilda Gutiérrez. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Y sobrevolando aquí entre nosotros, don Federico García Lorca. ¡Qué poeta, por favor! Me pareció una linda introducción porque sé además el sentimiento que vos tenés hacia la obra de Lorca, y de alguna manera esta bienvenida también quiere significar el gusto de tenerte acá y agasajarte al menos con algo que te va a llegar al alma seguramente. Totalmente, me conmueve totalmente. García Lorca, un grande. Gilda, tu vocación artística se manifiesta a una escasa edad. ¿Tuviste influencia familiar de alguien cercano o tuviste alguna referencia que tomar como ejemplo, como para lanzarte a esas actividades? No creo. Solamente supe, no la llegué a conocer, mi abuela paterna tocaba el clavicornio. Lo único artístico que hubo en la familia. No, para nada. Y mi hermana también tiene mucha inclinación artística. Hoy por hoy es narradora. O sea que siempre hemos andado amando el lenguaje, las palabras, comunicarnos. Y no sé, no hubo realmente nadie que nos influyera. ¿Y por qué elegiste el teatro? ¿Qué vio aquella jovencita que le llevó a incursionar en esa área del arte y no en otras? Porque en el teatro están todas las artes, para empezar. Porque en una obra de teatro se baila, se canta, se actúa, se maquilla, o sea, todas las ramas de artísticas entran dentro de una obra de teatro. Es la rama más completa en expresiones artísticas, el teatro. Eso por un lado. Segundo, descubrí que el teatro es la vida del ser humano. Lo que le pasa al ser humano se puede representar en teatro. Y eso es muy rico. Y sobre todo el teatro que muestra la problemática social. O sea, tomé distancia del EMAD porque hacíamos en ese año con Esquinca tragedia griega, y yo dije, para más tragedia que la que vivo yo, que no tengo para comer y para pagar el alquiler de una pieza, yo quiero hablar de eso, no de la tragedia griega. Y así fui rumbeando para un teatro más bien social. ¿Y cómo era la vida para una mujer artista en esa época, cuando te viniste para Montevideo?
Supongo que en Salto era más difícil. Acá te estoy hablando del 68, 69, 70, una generación mundialmente revolucionaria. O sea que las mujeres a prepo nos íbamos ganando el espacio. En una buena lo digo, o sea, fue la época en que no pedíamos permiso. Éramos revoltosas. Y si algo se interponía en nuestro camino, pues problema de ellos, seguíamos para adelante. Y hoy tenemos los movimientos feministas, que a mi modo de ver, no es que hayan nacido por los 70, mucho antes hay ejemplos de liberación femenina, de lucha femenina por su lugar, pero masivamente empezó en esa época. Y ahí andábamos, revolviendo. También tuviste un pasaje por la televisión. ¿Cómo fue esa experiencia? Me gustó mucho, hacía comerciales, pero Fernando, lo que más me gustaba fue cuando descubrí el atrás de cámara. O sea, preparar la escenografía, la utilería, los elementos que si había un ruido, había que hacerlo, que algo sonara a vidrio que se caía, ponerle, que se rompe. Bueno, buscar, porque era todo muy elemental. Te estoy hablando de un teleteatro que se llamaba Carlos y yo, dirigido y actuado por Carlos Tolbe en el Canal 10. Uh-huh. Y un día faltó el asistente de dirección y me pusieron a mí, porque yo ya sabía todos los piques. Y me encantó y seguí. Empecé a dejar la locución, empecé a dejar el modelaje, porque no tenía mucho futuro tampoco, no soy alta, entonces tenía algunos trabajos, pero muy esporádicos como modelo. Y me empecé a dedicar más a la asistencia de dirección en televisión. Me encantaba. Y te iniciaste entonces en una época muy convulsionada a nivel social, en Total. Uruguay, la década del 70. Totalmente. Que fue realmente un cambio radical para muchísima gente. ¿Cómo te afectó a nivel artístico y personal? Ya habíamos tomado el camino del teatro social. Ya empezábamos a tomar conciencia de que eso tenía un precio. Hicimos Las Ranas de Rosenkopf en el Teatro Victoria y a la segunda función fue prohibida. Entraron los militares a la sala a vaciarla de a prepo y a bajar la obra, todo porque Mauricio Rosenkopf había caído preso y la obra le pertenecía, o sea, consideraban que era una propaganda hacia Mauricio Rosenkopf. No tenían ni idea de lo que era la obra, una obra que hoy por hoy se puede decir que es un clásico uruguayo, porque la temática se desarrolla en un cantegril, los asentamientos irregulares, donde iba mostrando justamente cómo se viene abajo la economía de un país y aquel que viene del campo a la ciudad a buscar trabajo termina viviendo en un cantegril. Al lado del obrero que tuvo un accidente y no puede seguir trabajando y terminó en un cantegril. Y al lado del que vivió toda la generación de sus padres, de sus abuelos, y forma parte del cantegril. Esa es Las Ranas. Y era una denuncia de lo que estaba pasando en ese momento en el Uruguay, que se empezaba a venir abajo. La gente hurgando en los basurales. Hoy por hoy es un paisaje común. No nos asusta, ni lo vemos. Pero empezó en esa época y era alarmante. Niños hurgando en la basura. Y bueno, y ahí ya empezamos con las prohibiciones. Y no nos quedamos quietos porque nos prohíben la obra y decidimos salir en carnaval como humoristas llamándonos Las Ranas,
para que de alguna manera quedara en la memoria colectiva qué había pasado con las ranas. Y estando en carnaval, nos llevan presos, estuvimos medio carnaval presos, y después que salimos, sacamos el tercer premio ese año, y al año siguiente, el día que teníamos que ir a buscar los permisos para desfilar al otro día, o sea, empezaba el carnaval, nos prohibieron. O sea que teníamos todo pronto, vestuario, escenografía, bailes, el argumento, todo estaba pronto para ya desfilar por 18. Fue el año que también prohíben a La Soberana, a La Farola del Cerro, y a una murga de mujeres que salía de la aduana. Fuimos 4 conjuntos prohibidos. A nosotros en particular nos hicieron firmar un documento que estábamos prohibidos en todo el territorio nacional y nos tuvimos que ir. Y ahí cruzamos a la Argentina y ahí empezó otra etapa. Sí, yo te iba a preguntar por tu etapa del exilio, pero antes, a la que mencionás a las ranas, hay una anécdota de un desfile en 18 de julio, en la que no tenían zapatos. ¿Querés contarlo? Y bueno, ese año teníamos pantalones en raso blanco, todos blancos, y teníamos camisolas de colores. La mía era roja, me acuerdo. Pero no teníamos para los zapatos. Entonces compré cintitas bebé de colores y le até a todos en los tobillos cintitas. Y desfilamos descalzos. Y la gente decía, ¡qué innovadores! Primer tablado que hicimos fue un tablado del Dalton Rosas Riolfo. Bajamos del tablado y fuimos a comprar unos championes porque nos estábamos lastimando todos. ¿Te imaginas esos tablones con clavos para arriba? Claro. Muy fuerte, muy fuerte. Gilda, cruzaron a Buenos Aires. Ahí empezó tu exilio. Ahí empecé. Yo creo que el primer exilio fue de Salto a Montevideo. ¿Cómo extrañé? Vivía en la casa de mi tío, que vivía a una cuadra de la Rambla, en la calle Gonzalo Ramírez, pleno Barrio Sur. O sea que me recibieron los tambores de Cuarén y la Rambla. Y me iba todas las tardecitas a llorar. Porque me parecía que del otro lado yo le digo mar, aunque es río, del otro lado del río yo iba a ver gente, porque allá ves Concordia. Y no veía gente. Claro. Extrañaba muchísimo. Ya después, porque me parecía además Montevideo, lo primero que dije, siendo una niña, al bajar del tren, qué mugre que hay, dije. Me llamó la atención la mugre. Y me sigue llamando la atención. Porque en Salto o en las ciudades del interior no hay un papel en las calles. ¿Cómo puede ser que la mayoría de los que viven en Montevideo vienen del interior, seamos tan sucios? No hay manera de limpiar Montevideo. Es muy difícil realmente cuando la gente no toma conciencia realmente de eso. Supongo, y no justifica nada esto, que a veces las dimensiones también ejercen determinado tipo de presión sobre la gente, ¿no? Entonces, si vos vas a tirar una bolsa de basura en un lugar donde no debes, no querés que te vea tu vecino que te conoce o claro, tus compañeros de clase, lo que sea, ¿no? Sí, porque de alguna manera vos quedás marcado. Acá uno se camufla, ¿no? Y llega un momento que obviamente parece no importarle a nadie. Claro. Es mi teoría más conspiranoica que pude crear elaborar en este momento. Con respecto a los basurales. Sí, totalmente. Sí, bueno, como hablábamos del exilio, Argentina. Sí. Estaba la Isabelita Perón. Nos recibieron los argentinos, estábamos en un barrio, nos recibieron muy bien, pero
estábamos ilegales porque no teníamos papeles. Y fue difícil porque empezó a funcionar el Plan Cóndor. Y nosotros no nos quedamos quietos, o sea, nosotros llegamos a Argentina con Camila, que ya era nacida, tenía 4 años. Después vino Gervasio en Argentina. Empezamos a militar culturalmente, a juntarnos con los teatreros de Buenos Aires, sobre todo en el barrio Boedo, que había un teatro precioso y hacíamos obras para niños. Y empezamos a manifestarnos con los argentinos, o sea, nos sentíamos parte de esa sociedad, tenemos la misma historia. Pero nos llegó la noticia de que estábamos en la lista, la famosa lista de los que iban a desaparecer. Entonces los compañeros nos aconsejaron, nunca lo dije en ninguna entrevista, hoy lo voy a decir, que nosotros, mi familia y yo, estamos vivos gracias al cañero Ataliba Castillo. Él fue que nos avisó. Está desaparecido. Desaparecido en Buenos Aires. Y fuimos a ACNUR, el convenio que hay para los refugiados, y pedimos asilo. Y Francia fue el primer país que contestó. Y allá fuimos para Francia. En ese momento estábamos con Rubén Sassano, Carlitos Alberti, andábamos en la vuelta con los compañeros uruguayos, que estaban también en Francia y nos ayudaron mucho, habían llegado antes. Y fue difícil porque había que hablar otro idioma. Yo tengo un gran espíritu de adaptación. A mi esposo le costó mucho más. Ya había nacido, Gervasio nació en la Argentina. Viajamos con 6 meses tenía él. Me fui por las ramas, creo, recordando. No, justamente el tema era cómo te habías sentido en esa etapa tan dura de vivir fuera de extrañando tu muchísimo, país Fernando, y de tus muchísimo, afectos. Muchísimo. Cuando lograba que alguna carta llegara, mi familia de acá me decía, no vuelvan, no vuelvan. Y nosotros queríamos volver. Y teníamos todo, Fernando. El apartamento, trabajo de lo que me gusta, que es hacer teatro. Nos contrataban las diferentes intendencias de diferentes departamentos de Francia para hacer animaciones para niños. Nos contrataban para trabajar en las escuelas. En pleno verano no teníamos vacaciones, hacíamos teatro en las playas, contratados por las municipalidades de ese lugar. Estuvimos en el norte, estuvimos en el sur, en Aviñón, y siempre haciendo teatro. Vivíamos de lo que sabíamos hacer. Teníamos el apartamento puesto gracias a los amigos. Uno que me regaló una cocina, el otro nos regaló una lavadora, el otro... Y así teníamos todo. Pero no teníamos nada. No teníamos el país. ¿Y tenían que hacer todo en francés, además? Me voy. Sí. Otra... Me corregían los niños. Claro. Jugué con eso. Claro. Con la payasa que se equivocaba. Y me corregían. Viví experiencias impresionantes. Yo no sé si te la pasé a esa que la payasa venía de un viaje y venía acompañada por una cantidad de viajantes que subían al escenario, porque habíamos estado por Nueva York y después por Honolulu, y veníamos cansados y nos querían entrevistar y no queríamos hablar porque estábamos cansados, pero bueno, ¿qué quieres saber? Venía uno que decía, yo hago las preguntas, y se ponía de íbamos improvisando.
y los niños subían al escenario. Y una niña habló y contó cómo había sido su viaje, su experiencia, qué sé yo. Bien, llegamos, bueno, y pin, vamos a bailar ahora que llegamos, y aplausos. Y bajaban del escenario, qué sé yo, y seguía la obra. Terminó la obra y la maestra se acercó llorando y me dice, ¿ves esa niña? Sí, subió al escenario recién. Sí, y habló. Sí, no le conocíamos la voz. Nunca había hablado durante todo el año. Habló haciendo teatro. Eso también es teatro. Claro. La magia que tiene. Ella no era ella, era un personaje. El personaje hablaba y contó el viaje que había tenido. Yo no sabía como actriz que esa niña tenía ese problema. Yo la encaré normalmente como hablo con cualquiera. Esas cosas te llenan la vida. En México nos pasó, yo siempre digo que ese día me recibí de actriz. Nos había contratado la Municipalidad de México para ir a actuar a una escuela que estaba a unos 20 kilómetros de DF, del Distrito Federal. Allá llegamos. Nos habían comentado que eran niños muy, muy difíciles, que había que ir a buscarlos a las casas porque no querían ir, las madres no se preocupaban. Todo un panorama tétrico. Y nosotros empezábamos maquillándonos. Yo me senté en el borde de la tarima que habían preparado y me empecé a maquillar. Y en un momento doy un paso hacia los niños para empezar a maquillarlos a ellos. Hicieron ¡bum! Y desaparecieron. Era en un patio donde había árboles, no quedó un niño. ¿Qué hago ahora? Mil soluciones pasaron por mi cabeza. Y se me ocurrió de golpe, empecé a maquillar a los maestros. Y ahí se empezaron a acercar. Porque vieron que el referente, eso lo razoné después, el referente que era el maestro, se dejaba maquillar. Claro. Generó confianza. Generó confianza. Terminamos, hicimos la obra, divino, participaron. Terminé y le digo a mi marido, hoy me recibí de actriz. No hay diploma que valga, esto es muy fuerte. El recurso que tenés que tener en el momento, ¿no? No hay duda que lo llevas en la sangre, además. Es algo que nació contigo. Pero también una cosa que muchos hemos comprobado, que la continuación de tu sangre, de alguna manera, también se ha encaminado, más allá de otras actividades que uno necesariamente a veces tiene que hacer por una cuestión de subsistencia, se ha encaminado a aprender y a disfrutar también de expresarse a través del arte y de subirse a un escenario y mostrar sus personajes. Camila creció en ese mundo, aprendió con nosotros a hacer teatro. Y yo la considero muy buena como actriz. Y está haciendo teatro y eso me alegra mucho. Y mi nieta entró en Lemar. O sea que hay teatro por todos lados. Sí, sí, claro. Bueno, el papá de Camila, mi ex esposo, fue actor y director de teatro. O sea que tenemos el teatro por todos lados. ¿Y qué sentís vos cuando las ves? Más allá de que has compartido escenarios y obras, ensayos y presentaciones con ellas, con Camila, con Anaí, pero en general, no la actriz. Gilda Gutiérrez, ¿qué siente? Paz. Porque son seres humanos que nos podemos comunicar hasta las últimas consecuencias. Tenemos una vía de comunicación que es el teatro. Verlas a ellas es reconocerme en mí. O sea, no es que esté orgullosa. Son mis pares. Claro. Las tres somos iguales. Y somos diferentes, pero somos compinches. ¿Qué autor es el que te llega más? ¿Qué autor? ¿Qué autor?
Escritor, poeta, lo que sea. ¿Qué artista El para teatro- vos es motivador, por ejemplo? O que te dan ganas de todos los días quiero hacer algo A mí me de marcó este. mucho la resistencia española. Por eso amo a Lorca. Me gusta también Ramón de Valle Inclán, pero me gusta mucho Lorca, porque pienso en el teatro francés y me gusta muchísimo también, y italiano, por favor, pero no sé, Lorca es fuera de serie. Sí, sí. Y los poetas españoles, León Felipe, Miguel Hernández, Machado. Estuve en la tumba de Machado. Ujú. Está en Collioure, en Francia está. Me parece muy bien lo que hizo Serrat de ponerle música a los poemas de Miguel Hernández, porque hizo conocer a un poetazo. Y tantos otros que hay que no me vienen a la memoria. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Pero los poetas españoles de la resistencia, los revolucionarios, de más. ¿Y cuál es el papel que más disfrutaste en una representación escénica? ¿Tenés uno favorito así, uno que digas, "Va, yo acá, después de este, capaz que no hay otro igual"? El último que hice, Bernarda Alba, me marcó mucho en ese aspecto. Lo extraño a ese personaje. Pero la Renga María de las Ranas también. Pero hay una experiencia que viví en la época de las fábricas textiles ocupadas, que yo hacía María, que era una esposa de un albañil, era un obrero el marido. Y la escena era lo que pasaba en el interior de esa casa, que él se quedaba sin trabajo, toda la problemática que llegaban hasta... O sea, era representar lo que esos compañeros estaban viviendo en ese momento. Ese personaje fue impresionante porque era actuar... Acá estaba la compañera haciendo los ñoquis y yo le estaba hablando así, o sea, la cercanía con el público fue tal que me definió para el teatro callejero, me definió para el teatro sin telón, sin luces, así, descarnado. Todo expresión. Y verdad, no puedo mentir, porque está acá la persona y yo no tengo ninguna defensa. Como actriz no estoy protegida por este es mi espacio y el tuyo es allá. Tú estás para verme y para aplaudirme. No, yo soy parte de todo esto. Es un riesgo, pero es maravilloso. Ese es el personaje que más me gusta hacer. Que se llame María, que se llame Juana, Ujú. la mujer pueblo. Hoy hay muchas mujeres pueblo que se pueden representar. En fin, eso. Y no me viste haciendo teatro para niños. Me encantaba hacer de payasa. De payasa. Ya no puedo, físicamente no lo puedo hacer. Ujú. Pero nos ganábamos la vida con eso. Y después la militancia en la noche, ¿no? O sea, ir a los comités para recaudar fondos, para mandar para las policlínicas de acá. O sea, nosotros en el exilio teníamos dos roles. El hacer teatro para niños, que era lo que nos daba de comer y me encantaba. Me divertía, me convierto en una niña. Y vivo durante una hora y algo la inocencia de los niños, porque soy una más. Y podíamos llegar a alucinantes situaciones.
Y en la noche normalmente agarrábamos la valija, que teníamos 4 o 5 petates, y nos íbamos a representar obras hechas generalmente en pantomima, que hablaban de lo que pasaba en Uruguay. En Francia éramos 3 los que representábamos a Uruguay: Marcos Velázquez, Daniel Biglietti y Las Ranas. Uruguayos, artistas. Ujú. Había chilenos, andábamos que la Payún en la vuelta, yo qué sé, Mercedes Sosa. Pero por Uruguay éramos nosotros 3. Así que nos vivíamos encontrando en los comités. Y como docente vos notas que lograste transmitir eso que estás contando. Sí, ¿Sí? sí. Sí, porque me ven en la calle y me dicen: "¡Ah, Gilda! ¿Cuándo vamos a hacer teatro? Gilda, ¿vamos a bailar el pericón?". No se olvida. Lo que vivís en la infancia, Fernando, no te lo olvidás. Ujú. Te marca para todo el resto. O sea que yo creo que todos los que pasaron por mis manos, si ven teatro, no van a ver algo que no conozco. Una vez en la escuela, los niños, en la escuela Corea de Amechino, allá arriba, Ujú. armamos el desembarco de los 33 orientales con un tercer año. Y tenían las espadas, habíamos hecho en cartón, las espadas, ponchos, estaban todos disfrazados. Y empezó el acto. Y se cantó el himno y después la maestra directora empezó a hablar de la fecha. Y había uno que estaba ahí, que iba y que venía y que estaba molestoso. Y otro le dice: "Cállate, ¿no ves que está hablando de nosotros?". De los 33 orientales. Él se creía Claro. una valleja más. Muy fuerte. Y le faltaba una pluma para ser indio. Pero estaba compenetradísimo. Esas cosas, no hay precio con que pagar eso. Bueno. Como resumen, te podría decir que estás satisfecha. Más allá de que uno siempre quiere más. No me lo he preguntado, Fernando. Ujú. Todavía estoy muy metida en la dinámica. Yo quiero mencionar algo que habla bien de lo que me pasó en la vida. Porque está el exilio, pero está el desexilio. Llegar al país y ver que por acá había pasado la guerra era impresionantemente triste. Y hubo algo que me sacó adelante. La doctora Jacqueline Ubal, que me invitó a crear la casita de los niños. Y dábamos teatro en La Teja. Unos cuantos años estuvimos haciendo obritas en la casita de los niños de la Policlínica La Teja Barrial. Gracias a ellos volví a ser uruguaya. Bueno, para beneplácito de todos nosotros. En Y realidad. mío también. Bueno, Gilda, me alegró muchísimo que hayamos podido lograr que nos dediques un tiempo para esta riquísima charla. Y bueno, como siempre, las puertas quedan abiertas para seguir en cualquier momento charlando. Hoy se nos terminó el café, pero gracias de nuevo. No, gracias a ustedes y además gracias a esta casa que cuando vengo me siento como en la mía. Son todos adorables. Buena continuación. Muchas gracias. Gilda Gutiérrez. Bueno, Gilda. ¿Cómo te sentiste? Vos siempre te sentí bien. ¿No? Acordarme de Ataríbame. Sí, ya vi que te tocó. Sí, sí, no podía sacarte de ahí. No sabía cómo sacarte de eso. Impresionante. Impresionante. Pero había que mencionarlo, compañero. Sí, claro. Eso.